Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de Euskadi del año 2025, convocatoria ordinaria. Como veis, aquí hay una serie de datos que nos ayudarán a resolver los distintos ejercicios. Vamos con el primero. Como veis, ahora se han puesto de moda las novelas en los enunciados de los problemas. Lo importante aquí, este equilibrio químico, cuyo valor de K sub P a 20 grados centígrados es 4,34 por 10 elevado a menos 3. A. En un recipiente cerrado, a esa temperatura, las presiones parciales de los gases en equilibrio son la del hidrógeno 4,2 atmósferas y la del nitrógeno 3,5 atmósferas. Calcular la presión parcial del amoníaco y la constante de equilibrio K sub C. Este es el equilibrio. K sub P es igual, como siempre, a las presiones parciales de los productos dividido por las presiones parciales de los reactivos y todas ellas elevadas a los coeficientes estequiométricos. Lo conocemos todo, menos la presión parcial del amoníaco. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,06 por 10 elevado a nada, por 10 elevado a 0, atmósferas. Nos piden también K sub C. Yo soy partidario de que cada vez que se pregunte algo en un examen se ponga un apartado distinto, porque a mí lo que me había pasado es que había leído el ejercicio por aquí, había calculado la presión parcial del amoníaco y me había ido al apartado B. Por eso digo que yo veo mejor si van a hacer 5 preguntas que pongan 5 apartados. Es decir, no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, es por ahorrar un apartado. Pero bueno, yo lo que haría sería poner apartado A, presión del amoníaco, apartado B, caso C. Bueno, pues caso C se calcula mediante esta ecuación que todos conocéis. Aquí lo único importante es que T, la temperatura, hay que ponerla en Kelvin, 293 Kelvin, y delta N es el aumento de moléculas gaseosas o de moles gaseosos. En este caso, 2 menos 4 menos 2. Pero al despejar caso C, como hay que poner menos incremento de N, sería 2. Bueno, al fin y al cabo, caso C vale 2,51. Vamos al apartado B. Indicar si la reacción es espontánea a 20 grados centígrados. Para ello nos dan las entalpías de formación de las distintas sustancias y las entropías de formación de las distintas sustancias. Hay un detalle que hay que tener en cuenta, es que las entalpías suelen venir en kilojulios partido mol, mientras que las entropías suelen venir en julios partido mol y partido Kelvin. Por lo tanto, cuando yo vaya a utilizar esta ecuación, delta G, o bien la entalpía la paso a calorías, o bien la entropía la paso a kilojulios. Julio y kilojulios. Es que algunas veces viene en kilocalorías o en calorías. Bueno, pues la entalpía de la reacción, como sabéis, es igual a la diferencia de las entalpías de formación de los productos menos la de los reactivos, y multiplicando cada entalpía de formación por su coeficiente estequiométrico. Al multiplicar por el coeficiente estequiométrico, estoy multiplicando 2, por ejemplo. ¿2 qué? O 3. ¿3 qué? Moles. Por lo tanto, la solución final de la entalpía debería de venir en kilojulios. Comprendo que muchas veces se expresa en kilojulios partido mol. ¿Pero mol de qué? ¿De nitrógeno, de hidrógeno, de amoníaco? Por eso ya digo que yo soy partidario de expresarlo en kilojulios. En alguna autonomía, en algunos exámenes, se recomienda a los alumnos que, o mejor dicho, se permite a los alumnos que lo puedan expresar de dos formas, en kilojulios o en kilojulios partido mol. Bueno, aquí la única salvedad es recordar que la entalpía de formación del elemento en su estado natural es cero. Aunque no nos lo den, sabemos que vale cero. Para la entropía hacemos lo mismo. Nos dan los datos, sustituimos, calculamos y obtenemos. Y para saber si la reacción es espontánea, lo que hacemos es calcular el incremento de energía libre. Recordar, delta H menos T delta S. Lo conozco todo, temperatura en Kelvin, y obtengo un valor negativo. Ese valor negativo indica que la reacción es espontánea, C. El grado de conversión de la reacción no suele ser alto. Explicar cómo podrían emplearse la presión de la reacción para desplazar el equilibrio hacia el producto, hacia la derecha. Si yo aumento la presión, por el principio del Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moléculas gaseosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar la presión. D. De los fertilizantes que se preparan a partir del amoníaco, el nitrato de amonio es uno de los más comunes. De acuerdo. Razonar cómo será el pH de una disolución concentrada de nitrato de amonio. Bueno, el nitrato de amonio se disocia, el amonio reacciona con agua para formar amoníaco e iones hidróneo, pero el nitrato no. El nitrato es la base conjugada de un ácido fuerte. Por lo tanto, es una base muy débil y no reacciona. Pero el amonio es el ácido conjugado de una base débil, el amoníaco, y por lo tanto sí reacciona con el agua para producir hidróneo, y por ello el pH de la disolución será ácido. Bueno, seguimos.
Como veis, el examen va a ser largo, así que le voy a dar caña sobre todo a las de teoría. Dos investigadores han intentado hacer reaccionar tanto zinc como cobre metálico con un ácido fuerte como el clorhídrico. Si los productos de reacción son el cloruro del metal correspondiente e hidrógeno gaseoso, determinar cuál de las dos reacciones será espontánea y ajustarla. Bueno, pues aquí lo que se va a producir es la oxidación del metal. Fijaros que el potencial del hidrógeno es cero. Y como lo que yo quiero es que se produzca la oxidación, tendrá que tener el metal un potencial de oxidación positivo, es decir, un potencial de reducción negativo. ¿Que cuál lo tiene? El zinc. Bueno, pues aquí lo vemos. Zinc se oxida hasta 100 positivos, 2 electrones, el potencial sería 0,76. Fijáis que es menos 0,76, por lo tanto el potencial de esta reacción será 0,76. El del hidrógeno 0, sumamos, potencial total 0,76, reacción espontánea puesto que el potencial es positivo. B. Señalar en ese caso cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. El oxidante oxida, pero él se reduce. ¿Cuál se reduce? El hidrógeno positivo. Por lo tanto, este es el oxidante y el zinc será el reductor. C. Calcular el volumen del gas que se genera en esa reacción medido a 700 milímetros y 50 grados. Evidentemente, es para utilizar la ecuación de los gases. Nos dan que reaccionan 5 gramos de metal, 5 gramos de zinc. Divido por la masa atómica y obtengo los moles de zinc, 0,076. Los moles de hidrógeno son los mismos. Fijaros en la reacción. Por cada mol de zinc se produce un mol de hidrógeno. Por lo tanto, moles de hidrógeno 0,076. Aplicamos los gases y obtenemos un valor de 2,19 litros. Salvedades. Presión hay que ponerla, hay que expresarla en atmósfera, dividiendo por 760, que son los milímetros de mercurio que hay en una atmósfera, y la temperatura la expresamos en Kelvin, sumando 273 a los grados centígrados. D. El metal que no reacciona con clorhídrico lo hará, sin embargo, con un ácido oxidante como el nítrico, para dar nitrato del metal, NO y agua. Comprobar que la reacción es espontánea y ajustarla mediante el método del ion-electrón. ¿Por qué es espontánea? Fijaros que la especie que se reduce es el ácido nítrico y la que se oxida, el metal. Por lo tanto, yo voy a utilizar el potencial de reducción del nítrico, 0,78, y le voy a restar el potencial de reducción del cobre, o lo que es lo mismo, le voy a sumar el potencial de oxidación del cobre. Me da 0,44, espontánea, valor positivo y por lo tanto reacción espontánea. ¿Cuál es la reacción? Oxidación del cobre, reducción del nitrato para dar monóxido de nitrógeno, multiplico por 3 y 2 para que haya los mismos electrones cedidos que captados, sumo, ecuación iónica y transformo en la molecular. Esto cae mucho y es relativamente fácil. Bueno, siguiente pregunta. El tratamiento de aguas que presentan iones plomo 2 de alta toxicidad se emplea sulfuro de sodio para precipitarlo. Si el producto de solubilidad del sulfuro de plomo es 3,4 por 10 elevado a menos 28, calcula si en una disolución saturada de sulfuro de plomo se supera la concentración máxima de plomo, 7,2 por 10 elevado a menos 8 molar, permitida por la legislación. Bueno, este es el equilibrio de disociación del sulfuro de plomo. Fijaros que la concentración de plomo o de sulfuro es igual a la solubilidad. Como nos da la constante, podemos calcular la solubilidad. Y esta será la concentración de plomo 2. Como veis, este número es bastante más pequeño que el permitido legalmente. Por lo tanto, no supera esa cantidad y, como era de esperar, se puede utilizar para la formación de sulfuro de plomo y eliminar el plomo del agua. B. Explicar cómo cambia la solubilidad del sulfuro de plomo en presencia de sulfuro de amonio. Esta sustancia es soluble, por lo tanto aumenta la concentración de sulfuro y tendrá que disminuir la concentración de plomo. Si disminuye la concentración de plomo es porque se desequilibra hacia la izquierda el sistema y por ello la solubilidad será más pequeña. C. Comprobar si se genera un precipitado cuando se tratan 100 mililitros de disolución de plomo 2 con 250 mililitros de una disolución de sulfuro de amonio. Lo que vamos a hacer es calcular las concentraciones de los dos iones, multiplicarlas y ver si el producto es mayor o menor que la constante de solubilidad. Para ello calculamos el producto iónico. Concentración de plomo, moles partido volumen. Los moles son molaridad por volumen, dividido por el volumen total, esta concentración,
concentración de sulfuro, moles partido volumen, molaridad por volumen, dividido volumen total, nos da esta concentración, la multiplicamos y obtenemos este valor, que como veis, es muy superior a la constante de solubilidad y por lo tanto sí se produce precipitación de sulfuro de plomo. Bueno, estas teóricas casi no le voy a prestar tiempo, no le voy a dedicar casi nada de tiempo. Considerar las siguientes sustancias, clasificarlas de acuerdo con el tipo de enlace. Bueno, sustancia iónica, covalente molecular, metálica y covalente atómica. Para las especies moleculares, que serían agua y metano, dibujar las estructuras de Lewis, aquí las tenéis. Indicar la geometría tetraédrica y angular. Razonar cuál de las dos especies presenta un punto de ebullición más alto, el agua, porque tiene puentes de hidrógeno. Bueno, veis, aquí está la pregunta. C. Elegir de forma razonada un compuesto para fabricar un cable que conduzca la electricidad. Pues la plata. La plata. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, es que no tiene por qué ser un cable de 1000 kilómetros. Fijaros que lo demás no puede ser ninguno. Tiene que conducir la corriente, tiene que ser barato y tiene que ser sólido. Fabricar herramientas de corte. El diamante. Bueno, aquí tenéis la respuesta. Yo me espero unos segundos por si queréis detener el vídeo y paso a hacer el siguiente ejercicio. El ácido láctico es un ácido monoprótico débil, presente en la leche. Si para valorar 220 mililitros de muestra se necesitan 8,2 mililitros de una disolución 0,05 molar de hidróxido de sodio, fijaros que me están dando volumen y molaridad. ¿Para qué? Para calcular el número de moles de hidróxido de sodio y por lo tanto, si yo conozco los moles de hidróxido de sodio, podré calcular, bueno, son los mismos, el número de moles de ácido láctico. Número de moles de hidróxido sódico, molaridad por volumen, nos da un valor de 4,1 por 10 elevado a menos 4 moles. ¿Y cuál será la molaridad? Número de moles que hemos calculado dividido por el volumen que me lo daban. Fijaros que eran 20 mililitros. Dividimos y obtenemos un valor de 0,02 molar. Recordar, siempre soluciones lógicas. La molaridad de una disolución suele estar entre 0 y 1. Pero bueno, si es 1 y pico, 3 y pico todavía. Lo que no va a ser nunca es 823. Apartado B. Grado de ionización porcentual del ácido láctico. El ácido láctico se disocia de esta forma. Nos da la constante de acidez, que es 1,38 por 10 elevado a menos 4. Aquí la tenemos. Concentración de productos, concentración de reactivos, C alfa, C1 menos alfa. Aproximadamente podemos igualarlo a C alfa cuadrado. ¿Por qué? Porque alfa va a ser mucho más pequeño que 1, puesto que este equilibrio está muy desplazado para la izquierda, ya que la constante es muy pequeña. Y ya una vez que he eliminado alfa, no es una ecuación de segundo grado lo que tengo que utilizar, sino que despejo alfa y obtengo un valor de 0,083 o lo que es lo mismo de 8,3%. C. Razonar cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia se está formando el lactato de sodio. Se disocia en iones lactato e iones sodio. El sodio no reacciona con agua puesto que proviene de un ácido fuerte, pero sí lo hace el ion lactato, que reacciona con agua puesto que es la base conjugada de un ácido débil. Se obtiene el ácido láctico e ion hidroxilo, lo que explica el carácter básico de la disolución. D. Debido a la descomposición bacteriana, el pH de una muestra de LH se ha acidificado hasta pH igual a 2,2. Determinar la calidad de esta muestra si se considera que la leche es buena calidad cuando la concentración es menor a 0,02 molar. Bueno, para partir del pH voy a calcular la concentración de hidróneo, 6,3 por 10 elevado a menos 3. Y si sé la concentración de hidróneo, es la misma que la del ion lactato, y la concentración de ácido láctico sin disociar será la inicial menos la concentración de ion hidróneo. Aquí lo conozco todo menos C. Despejo y obtengo un valor de 0,29. Esta cantidad, 0,29, es muy superior a 0,02 y por lo tanto la leche es de muy mala calidad, malísima. D1. Se desea construir una pila Daniel en el laboratorio. Dibujar un esquema de la pila. Bueno, pues aquí lo tenéis. Explicar la función del puente salino. Aquí lo tenéis. Es para mantener separadas las dos disoluciones, pero mantener también la neutralidad en cada una de las dos semiceldas. C. Se sustituye el electrodo de zinc con uno de plomo, o por uno de plomo. ¿Cuál sería la fuerza electromotriz?
En la primera pila lo he calculado. Sería 0,34 menos menos 0,76, menos el potencial de reducción del elemento que se oxida. Y ahora sería el elemento que se oxida, sería el plomo. Y por lo tanto me queda más 0,47. Siempre potencial de reducción del que se reduce menos potencial de reducción del que se oxida. En una celda electrolítica que contiene cierto cloruro de hierro, se hace pasar una corriente de intensidad constante durante 30 minutos. En el proceso se recogen 50 mililitros de cloro a unas condiciones. ¿Para qué van a ser esos datos? Para calcular el número de cloro, número de moles de cloro. Fijaros que aplico la ecuación de los gases y obtengo 208 por d elevado a menos 3. El número de moles de electrones, fijaros aquí, será el doble que el número de moles de cloro. Por cada mol de cloro aparecen 2 moles de electrones y será por lo tanto 416 por d elevado a menos 3 moles. Podemos aplicar esta ecuación. La carga es igual al Faraday por el número de moles de electrones, pero también puedo hacer otra cosa, que yo creo que es más comprensible. Este es el número de moles de electrones. Número de moles. Si divido por el número de Avogadro, tendré, mejor dicho, si multiplico por el número de Avogadro, tendré el número de electrones. Y si multiplico por la carga del electrón, 1,6 por d elevado a menos 19, tendré la carga que está pasando. Pero bueno, también se puede hacer mediante esta ecuación. Obtengo un valor de 401,44 coulombios. La intensidad de corriente sabéis que es la carga que pasa por unidad de tiempo. Pasamos el tiempo a segundos y obtenemos un valor de 0,22 amperios. También, de nuevo, resultados razonables. Intensidad 3 amperios, 5 amperios, 0,8 amperios, vale. No va a salir una intensidad de 10 elevado a 43 amperios. Lo digo porque a lo mejor nos equivocamos al multiplicar por este número o dividir por este número y nos sale una burrada. Por lo menos que sepáis que es una burrada para tratar de corregirlo. B. En un segundo experimento se hace pasar una corriente de 2 amperios, fijaros de nuevo, corrientes de ese orden, durante una hora, tras lo cual precipitan 1,4 gramos de hierro. Bien, determinar qué sal se ha empleado. Bueno, pues esta es la ecuación de Faraday para la electrólisis. Masa depositada en el cátodo, intensidad, tiempo, masa atómica del elemento, Z, el número de electrones y F el Faraday. Z es lo que nos piden para saber si es 2 o 3. Y también bien, nos dan una facilidad, y es que sabemos lo que tiene que salir. No puede salir 8,3, ni 0,1, o 2 o 3. Sale de aquí 2,97 y por lo tanto sería redondeando el cloruro de hierro 3. Penúltimo ejercicio. Los elementos A, B y C presentan Z igual a 10, 17 y 19. Son, por lo tanto, el neón, el cloro y el potasio. Escribir las configuraciones electrónicas. Aquí las tenemos. Y los 4 números cuánticos del último electrón. Del último electrón. Es decir, aquí un electrón que entra en el orbital 2p. Pero bueno. ¿Y por qué he puesto yo esto aquí? 4C. Porque me preguntarán otra cosa. Del último electrón de valencia del elemento C, del potasio, de este electrón. Por lo tanto, N será 4, L valdrá 0, por lo tanto, M sub L también valdrá 0 y M sub S valdrá o un medio o menos un medio. Vale. Razonar que átomo presentará un potencial de ionización más bajo. Recordad, el potencial de ionización, energía de ionización, crece hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. Por lo tanto, crece hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. Por lo tanto, el de potencial de ionización más bajo será el potasio, que está más abajo y a la izquierda. Explicación, por ahí. Indicar el tipo de enlace del compuesto Cb entre cloro y potasio, evidentemente un compuesto iónico. Y el elemento que será el menos reactivo de los tres, evidentemente el gas noble neón. Bueno, ya digo que tenéis la explicación por aquí, teoría pura y dura. Yo paso al siguiente ejercicio y podéis detener el vídeo para leer con detenimiento la pregunta. Pasamos. 2. Última pregunta. Escribir la reacción y formular y nombrar todas las especies químicas. El alqueno A se puede obtener a partir de la deshidratación del bután 1-ol. Bután 1-ol, ¿con qué se deshidrata? Con ácido sulfúrico y calor. Se produce el doble enlace eliminando agua. Este sería el but 1-eno. B. La reacción entre A
el but1-eno, y bromuro de hidrógeno se va a producir una hidrohalogenación, una reacción de adición al doble enlace, da lugar a dos productos orgánicos, claro, Markovnikov y antimarkovnikov. El hidrógeno del bromo se añade prioritariamente al carbono que tiene más hidrógeno, es decir, se va a obtener el bromo en el carbono número 2. Se obtendrá, por lo tanto, el nombre del compuesto que se obtiene será el 2-bromobutano. Ese sería el mayoritario, pero en menor cuantía también se obtiene el 1-bromobutano. Regla de Markovnikov. C. Indicar la fórmula semidesarrollada de dos isómeros constitucionales, es decir, estructurales, de A, de este compuesto de aquí, e indicar el tipo de isomería. Bueno, pues podemos poner un isómero de cadena, poniendo en vez de los 4 carbonos, poniendo 3 carbonos, sería el metilpropeno. Algunas veces se nombra también como 2-metilpropeno, pero no hace falta decir que está en el carbono número 2. No puede estar en otro carbono. Si estuviera en el carbono 1 o en el 3, sería un buteno. Como es propeno, no hace falta decir dónde está el metil. ¿Que queréis poner 2-metilpropeno? Pues supongo que lo van a poner bien. Isomería de cadena. Y si este doble enlace, en vez de estar en el 2, está en el 1, sería el but1-eno. Bueno, mejor dicho, el but1-eno es el compuesto del que partíamos y este es el isómero de posición, el but2-eno. Y nada más. Solamente deciros que, como veis, ya la página siguiente es del siguiente examen, del año 2024. Por eso os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.